Como ya habíamos visto, buenos días chicos, la clase pasada, lo que era la parte teórica de la instalación de gas, hoy vamos a hacer un ejemplo de una instalación de gas. Una instalación para suministrar gas hay que tener en cuenta principalmente 5 factores fundamentales. Número 1, el cálculo de la capacidad del tanque estacionario, cálculo de capacidad del tanque estacionario. Número 2, la ubicación, dónde lo vamos a colocar, en base a qué, a la normativa existente. Dónde lo vamos a diseñar en planta, dónde vamos a colocar todas las tuberías y después de saber dónde van a ir todas las tuberías, qué largo van a medir todas las tuberías, porque si bien en un plano alzado se puede ver por dónde va a pasar, recuerden que el largo depende mucho por dónde va a pasar, a qué altura, movimientos, trazos y demás. Depende mucho del corte, parte isométrica, para poder entender qué longitud vamos a tener de tuberías. Y por último, sacar el diámetro de la tubería. Bueno, para esto vamos a presentar este ejemplo. No sé si logran ver la imagen. Se consta una casa de 2 habitaciones, es decir, para 4 personas. Tiene su cocina, tiene comedor, sala y su patio de servicio, jardín y garage. Se desea colocar en esta casa una estufa, un calentador y una secadora a gas. Repito, una estufa, un calentador y una secadora a gas. Eso es lo mínimo que se va a colocar. Suministradas por un tanque estacionario, le vamos a suministrarlo por un tanque estacionario. Y esto voy a empezar antes con esto. Siempre hagan su diseño de instalación de gas pensando en un tanque estacionario. Y eso lo voy a repetir para que quede lo más claro posible. Siempre diseñen instalación a gas pensando en un tanque estacionario. ¿Y esto por qué? Si ustedes hacen una instalación temporal, lo que va a significar es que van a poder poner cilindros de gas, pero su nombre lo dice, va a ser una para temporalidad, con una manguera o con un coflex o con una tubería de cobre tipo cédula flex, cobre no tan rígido, pero a la larga lo van a tener que retirar y colocar nuevamente el tanque estacionario. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Mejor diseñen todas sus tuberías para su instalación de gas, aunque si no tiene el dinero para colocar el tanque, le coloquen un cilindro de gas. No sé si está claro ese punto. Ustedes pueden diseñar su instalación de gas para poner un tanque estacionario, pero si no tienen el recurso, pueden colocar cilindros de gas. Cilindros tipo DOT de gas o tipo portátil de gas. Ya cuando tengan el recurso, únicamente retiran los cilindros y se coloca el tanque estacionario. Si no, tendríamos que hacer una remodelación si es que no cumple la instalación de gas de acuerdo a la norma establecida. Como paso número 1, vamos a ver el tanque estacionario, cómo se calcula. Un tanque estacionario depende directamente de lo que va a tener de elementos. Existen varios conceptos, varias fórmulas, incluso en nuestros archivos de que lo tengo en plataforma, va a aparecer ahí de la marca RegoGas una fórmula de cómo encontrarlo. Sin embargo, los factores que toman en cuenta se pueden reducir en esta constante que dice 850. Es importante entender que un tanque estacionario no tiene un tiempo de duración nominal. Depende mucho del servicio que se tenga. Normalmente en una casa, en un edificio departamental, normalmente el consumo va a ser más alto que en un edificio de oficinas. Hablando, por ejemplo, que solo ocupe calefacción, va a depender, o en una industria va a ser mucho más que en una casa. Va a depender mucho de a qué empresa nos dedica, a qué lugar tengamos, qué tanto mayor gas vamos a consumir. Sin embargo, para calcular la capacidad de un tanque estacionario depende directamente de cuántos aparatos les vamos a dar gas. En este caso, el problema nos dice que le vamos a dar gas a cuántos elementos. Le vamos a dar gas a una estufa, a un calentador y a la secadora. Todos los elementos de gas se miden en BTUs. BTUs. Unidad térmica británica, por sus siglas en inglés, British Thermical Unit. Ese consumo se hace consumo por hora. Una estufa consume 25,000 BTUs por hora. Una estufa económica o estufa doméstica. Hablando de la estufa doméstica, entran dos partes. En la estufa doméstica entran dos partes. Número 1,
estamos hablando de lo que sería la parrilla, la unidad de parrilla, donde están donde están los quemadores. Y número 2, el horno que va a tener. Normalmente el horno y la parrilla contados por separado consumen cada uno una estufa de unas 4 hornillas, una estufa de 4 hornillas con su horno, más o menos ha de estar consumiendo las hornillas 25,000 BTUs entre las 4 hornillas y el horno otros 25,000. Pero si hacemos la suma, se reduce mejor colocar una cocina o estufa económica, y cuando hablamos de cocina con estufa económica, estamos hablando de una estufa que puede tener fácilmente hasta 6 quemadores, o la configuración de estufa que ustedes tengan, 2 quemadores y comal, o 4 quemadores y comal, etc., etc., y su horno. Entonces, en el primer dato tenemos la estufa con su horno, 65,000 BTUs. Si solo vamos a poner una vil parrilla, 25,000 BTUs. Si vamos a colocar separado la parrilla y el horno, 25,000 por la parrilla y 25,000 por el horno. Perdone. Después dice unidad superior integrada. Esta que dice unidad superior integrada, en la clase anterior habíamos visto, existen unos calefactores. Los calefactores, pues es un elemento que permite dar calor al lugar, a la casa o al espacio. El calefactor existe en eléctricos y de gas. Siempre van a consumir menos, o el consumo va a ser menos gravoso económicamente cuando son de gas que cuando son eléctricos. Entonces, la recomendación siempre va a partir en que ustedes estén ocupando, perdón, un calefactor a gas y no un calentador eléctrico. Ya en el próximo semestre vamos a estar viendo precisamente la instalación eléctrica y vamos a darnos cuenta esa diferencia que vamos a tener. Después viene calentador de agua. El calentador agua depende directamente del tamaño. En el primer caso estamos hablando de 100 galones. Un galón tiene 3.785 litros. Si ustedes multiplican ese valor por 30, estamos hablando primero de un calentador de hasta 110 litros. Ay, perdón. Salud. Gracias. En el segundo, uno de 150 litros. Y en el tercero, uno de 190 litros. En una casa, normalmente un calentador no consume tanto. ¿De cuántos son los calentadores normalmente? Son calentadores más pequeños que son máximo de 110 litros. Entonces, cuando nosotros tengamos en cuenta, aquí ya pueden ustedes saber qué tipo de calentador vamos a ocupar, pero normalmente nosotros en vivienda vamos a ocupar un cilindro, un calentador de 30 galones o 110 litros. Eso va a ser nuestro dato nominal que vamos a ocupar. Sí, aclaro, si ustedes van a diseñar un lugar, un hotel y van a tener calentadores más grandes, habría que checar esta tablita para qué valor colocarles. Existen también los calentadores de agua instantáneos, también conocidos de paso. Sin embargo, aunque el consumo es mucho más grande por hora, como el consumo es muy grande por hora, porque recuerden que un calentador de pasos arranca solo en el momento que se va a ocupar, a diferencia de un calentador normal, que se prende cuando ya siente que la temperatura llegó a lo que se está pidiendo, a caliente, por ejemplo, se apaga. Si el agua se vuelve a enfriar, se vuelve a prender. El calentador de paso no funciona de ese principio. Un calentador de paso prende una vez el agua. Cuando se empieza a ocupar el agua caliente y ve que el nivel, lo que tenemos, empieza a bajar, automáticamente se prende y empieza a calentar. Y como son más pequeños los recipientes y con mejor hermetismo, se calienta mucho más rápido. Después vienen secadora a gas. Una secadora para ropa doméstica, más o menos consume 35,000 BTUs. Una lámpara de gas. Me imagino que han visto ustedes en algunos lugares, incluso aquí en el centro de la ciudad, unas lámparas muy parecidas a esta forma. No sé, chicos, si han visto unas lámparas así de gas. Unas lámparas así que hay en algunos restaurantes.
Estas lámparas o elementos de gas ocupan un poco de gas, 2500 gas, 2500 BTUs de gas. Los leños de gas, estamos hablando de los leños de gas como una chimenea. Una chimenea a gas o leños a gas, como se considera, consumen 30,000 BTUs. Y por último viene el refrigerador. Me van a decir ustedes, pero mi refrigerador no tiene conectado gas. No, su refrigerador, el refrigerador que cuento yo y el que hay en las casas normalmente no llevan, bueno, no llevan gas, gas LP. Pero si ustedes van a diseñar, por ejemplo, un centro comercial, los refrigeradores de un centro comercial, Chedraui, Aurrera, cualquiera de estos lugares, normalmente requieren para los grandes refrigeradores o congeladores, requieren tener una tubería de gas conectado. ¿Y cuánto gastan? Únicamente 3000 BTUs por hora. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. ¿Puedes repetir lo que significa BTU? BTU, unidad térmica británica. Representa, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo les puedo dar a entender? El gasto energético, ¿cómo se mide, chicos? El gasto energético de luz se conoce como, se mide en potencia, se mide en watts. Entonces dicen, este foco es de 10 watts, este foco es de 30 watts. Bueno, eso es lo mismo, es la misma analogía a lo que tuviéramos. Esta estufa es de 65,000 BTUs, este calefactor, voy a ponerle aquí cuál es el calefactor. Este calefactor es de 40,000 BTUs, este calentador de gas es de 30,000 BTUs. No sé si me entienden esta analogía. Cuando hablamos en un foco watts o un elemento eléctrico en watts, aquí estamos hablando en BTUs. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Sumatoria del consumo aproximado. Sumatoria del consumo aproximado. ¿Qué vamos a sumar? Estufa, vamos a sumar calentador y vamos a sumar secador a gas. Vamos a sumar la estufa. ¿Cuánto vale la estufa? Vale 65,000 BTUs. Una estufa. Vamos a sumar, ¿qué dice? Un calentador a gas, 30,000 BTUs. Y vamos a sumar una secadora de ropa, 35,000 BTUs. En mi punto de vista, bueno, antes de que yo les pregunte mi punto de vista, me gustaría escucharlos a ustedes. Chicos, de las cosas que vienen en esta tablita, ¿ustedes qué tienen de consumo de gas? ¿Qué tienen en su casa? Díganme, estufa, horno, secadora, díganme qué tienen. Diego, a ver, ¿tú qué tienes con... A ver, Pau, que ya habías abierto tu micrófono. Yo creo que solo tengo estufa y boiler. Y bueno, el boiler es el calentador. Para los que tengan dudas, Eso. ¿qué es el calentador? Este es el boiler, ¿sale? Por el nombre que lo tenemos aquí comúnmente. Ok, Diego. Igual, Ok, sí, la estufa y el boiler. vamos a hacer otro nombre. Ricardo. Trujillo. Ufa. Nada más estufa. Sí, bueno, y boiler, sí, también. Ok. Recomendación mía. Esta casa que vemos acá, podríamos solo ponerle estufa y solo ponerle el calentador. Pero si yo voy a poner un tanque estacionario, mi pregunta es, ¿qué pasa si yo después pienso en poner una secadora? ¿Qué pasa si yo un tiempo después tengo que ponerle otros elementos más? Díganme ustedes, ¿qué elementos les gustaría tener en su casa de los que están aquí en esta gráfica? ¿Les gustaría tener una secadora para su ropa y no estarla colgando? Capaz y sí. Capaz en algún momento en diciembre les gustaría tener un calefactor, es probable. Capaz en su sala o comedor poner una chimenea, sí. Entonces,
es importante que ustedes no solo pongan los elementos que ya tienen seguros que van a poner. Es decir, no solo coloquen la estufa y el calentador, porque si no el cálculo les va a dar 95,000 BTUs y les va a decir que con un tanquecito de 120 litros va a ser más que suficiente. Pero al rato, cuando ustedes metan los leños a gas, así lo que es la chimenea a gas y el calefactor y la secadora, van a ver que el consumo se va a ir y que ese tanque estacionario ya no va a rendir. Recomendación, por lo menos pongan en cuenta siempre en toda instalación de gas estos tres elementos: estufa, su calentador y una secadora. Siempre agreguen esos tres. Ya si ustedes agregan uno o dos más, ya no afecta tanto porque vamos a verlo de esta manera. Nunca van a tener prendido simultáneamente secadora con otros elementos. Entonces, el ponerle extra secadora permite tener un extra y en un dado caso que se junten elementos, no tengamos mal consumo. No sé si se entiende, jóvenes, este punto de vista. Chicos. Inge, Mande. secadora se refiere a estas donde ya la ropa sale completamente seca. Solo para Exacto. doblarla. Exacto. Ok. Creo que logran ver todos lo que estoy presentando. Cuando me refiero a secadora, sí, para los que tengan dudas, yo me refiero a una secadora de este tipo, a una secadora de ropa, pero a gas. Gastan menos gas que luz, es más recomendable estas que las de eléctricas. Las eléctricas tienden a gastar mucha luz y se vuelve un gasto más complejo. Es mejor una gas, normalmente consume menos. O si van a colocar, por ejemplo, un sistema de estos donde viene la lavadora y la secadora, igual va a requerir gas, entonces a esas nos referimos. Normalmente, aunque tienen kilogramos, todas, o bueno, la más grande de más o menos 20 kilogramos que son domésticas, consume más o menos 35,000 BTUs. No sé si está más claro, chicos. ¿Sasha? Sí, ¿Sí? sí, Ok. sí, sí. Bueno, entonces regresamos a nuestro problema. Vamos a sumar, yo les digo, recomiendo por lo menos esos tres. Eso les va a mantener tener una buena cantidad de elementos y por en un dado caso compren otros, no pierdan presión. Hacemos la suma de estos tres, así como está, suma del consumo. Y si no me falla mi calculadora, 65,000 más 35 son 100,000 y 30, son 130,000 BTUs. Y ese resultado lo vamos a dividir entre 850. ¿Me pueden apoyar, jóvenes? 130,000 entre 850. ¿Cuánto les da? Chicos, ¿cuánto les da 130,000 entre 850? Me dio 152.9. Gracias. 152.9. Este resultado viene dado en litros. Los tanques estacionarios tienen una capacidad. La capacidad en litros es prácticamente el modelo del tanque estacionario. Como lo vimos en la primera clase, un pequeño video sobre los tanques estacionarios, precisamente un tanque estacionario, por ejemplo, que tenga una capacidad de 117.5 litros, será un modelo 120. Uno 170 será un modelo 180 y así sucesivamente. Entonces, en este caso que nos dio 152.9, necesitamos un tanque estacionario que tenga una capacidad mínima de 152.9 litros. ¿Me pueden decir qué modelo sería? 180. Excelente, y Armando. Precisamente un modelo 180 tiene una capacidad de 170.8 y sería funcional.
bastante, bastante bueno. Incluso tendríamos un poquito de más para poder estirar. Tendríamos 170.8 litros, nos permitiría precisamente en este caso poder tener nosotros un porcentaje mayor de, ¿cómo se llama? De material. Sí, nos permitiría incluso capaz hasta tener un poquito más de BTUs para ocupar. No sé si hasta acá tengan alguna duda, chicos. Chicos, ¿alguna duda? Inge, yo sí tengo una duda. Dime, Kelly. ¿Podría repetir la parte en donde sumó la primera parte? Es que no escuché Esta, bien qué era lo que estaba sumando. Ajá. esta. A ver, bueno, va para todos. Sumemos 3 elementos. El problema nos decía que vamos a tener estufa, calentador y secadora. Estufa, 65,000. Calentador de agua o boiler, 30,000. Y secadora, 35,000. Sumamos los tres, 65 más 30 más 65 y nos dio 130,000 BTUs. Estos 130,000 BTUs les vamos a dividir entre 850 y vamos a tener el valor en litros, 152.9 litros. Es decir, vamos en esa tablita. Me van a decir, pero es que solo son para tanques. No, todos los tanques están normados bajo la misma normativa, que es una normativa tipo ASME. Entonces, todos los tanques tienen que seguir un mismo tamaño, muy parecido a lo que pasa con los tinacos. Entonces, como tienen el mismo tamaño, van a representar lo mismo. Uno de 152.9 litros podría hacernos funcional uno de 170.8, que sería un modelo de 180 litros. No sé si está más claro, chicos. Kelly. Sí, Inge, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, ya tenemos el tanque estacionario, pero ahora vamos a la ubicación. Esto ya lo habíamos visto la clase pasada, pero quiero repetirlo. Si bien puedo hacerlo yo con un cilindro a gas, recomiendo, y esto es por segunda vez que se los digo, mejor coloquen un tanque estacionario. A la larga, eso va a evitar que ustedes tengan que remodelar y tener que componer su instalación. Mejor piensen en un tanque estacionario y aunque ustedes pongan cilindros. Entonces, ¿qué tanque, a qué distancia? Distancias mínimas a ventilación. Siempre que tengamos una ventilación, puerta, ventana o cualquier lugar, a 3 metros. Si tenemos un sótano o algún elemento inferior que tenga ventana, 1.5 metros, y a cualquier calentador, secadora, estufa, incluso aire acondicionado, a cualquier elemento de estos que puedan generar una chispa y que con una fuga de gas puedan hacer una explosión, deben de quedar por lo menos a 3 metros. Aunque todos los elementos o todos los tanques estacionarios, se les hace una prueba que no tenga una fuga, pues puede pasar que en algún momento haya algún golpe o demás y pueda tener algún problema. Para evitar esto, siempre piensen que debe de tener por lo menos 3 metros a cualquier fuente de ignición, a cualquier elemento que pueda tener fuego, si lo quieren ver de esta manera, 1.5 metros a ventilación y 3 metros a puertas y ventanas. Uno era a sótano y otro a puertas y ventanas normales. Aquí en la gráfica que vemos viene en pies, pero la conversión ahí la pueden checar cómo se va convirtiendo. Si tienen tanques escenarios mucho más grandes que un modelo, aquí hablan de galones para que tengan idea. Esta normativa aplica para tanques estacionarios que tengan por lo menos 473 litros. Aplica para todos los tanques estacionarios de menos de 473 litros. Si tienen más, aquí ya podemos ver que hasta con 500 galones, que más o menos estaríamos hablando de 1,800 litros, y para 2,000 galones, para hasta 7,500 litros. Ya ahí ya tendríamos que ver qué distancia según esta gráfica para que pudiéramos tomarlo en cuenta.
Bueno, vamos entonces en base a esto a colocar nuestro tanque estacionario. Ahí está. Nuestro tanque estacionario, y vamos a ir siguiendo la simbología que habíamos visto en la clase pasada, es un pequeño elemento en forma ovoidal. Debe de quedar por lo menos a 3 metros de puertas, ventanas o ventilación. Entonces, si yo lo pienso poner en el jardín trasero, si yo lo pienso colocar en el jardín trasero a mi tanque estacionario, vamos a ver si encuentro por aquí una figurita que me pueda ayudar. Debe de por lo menos existir 3 metros hacia cualquier otro elemento. Entonces, aquí está mi tanque estacionario. Deben de haber por lo menos 3 metros de acá hacia donde se encuentre para poderlo fijar. Voy a colocarlo pensando en que aquí tengo 1,15 m y aquí tengo 2 metros, prácticamente lo voy a tener que colocar ¿dónde? En la esquina. Prácticamente mi tanque estacionario tendría que estar en la esquina final para que desde ahí pudiéramos nosotros tener la reglamentación de 3 metros de acá para acá. Me van a decir, ¿y qué pasa si no me ajusta el terreno? Ustedes pueden colocar el tanque estacionario, colocarlo de manera horizontal. Ahí está. Para incluso reducir más distancia. Esto podría ser una opción y va a depender cada uno cuál sea la mejor elección. Yo lo voy a regresar a su posición que él tenía solo por idea, no por otra cosa. Ok, aquí está mi tanque estacionario. Si ya tenemos el lugar, ahora vamos a hacer el trazo de la tubería. El trazo de la tubería, como lo veíamos en clases pasadas, es una línea segmentada con una letra G. Línea segmentada con una letra G. Vamos a hacer esta línea para poder tener claro por dónde va a pasar. Recuerden que vamos a tener secadora. Vamos a tener secadora, vamos a tener un calentador a gas y la estufa. Entonces, se debe poner en color amarillo la tubería de gas en la parte física en color amarillo, pero en el plano se puede en color negro o en algún otro color siempre y cuando se pueda denotar. Yo lo voy a hacer aquí en color, es como un color verde o así marrón nada más, no sé, para poder denotar. Entonces, y quiero que por favor aquí sí me tomen muy en cuenta lo que vamos a ir haciendo. Salimos del tanque estacionario. Recuerden que la tubería está hecha en cobre, entonces siempre va a ir en línea recta. No se pueden hacer, no se va a hacer curvas porque pues no es un plástico. Vamos a llegar hasta un punto, me imagino que aquí va a estar colocado el calentador. Voy a poner alguna circunferencia para denotar el calentador. Ahí está. Aquí voy a poner el calentador. Entonces, voy a rehacer mi línea. Salgo de mi tanque estacionario. Llego hasta este punto. Si aquí yo voy a tener mi calentador, entonces, ¿qué debo de colocarle, chicos? Debo colocarle una T. Entonces, aquí yo debería de tener una T. Según lo mismo que hemos visto en clases, entonces, recuerden que la T, ¿cómo se marca? Dos líneas perpendiculares y la T. Ahí está la T de gas, el codo y ya directamente a nuestro calentador. Sin olvidar, chicos, que antes de cualquier entrada a cualquier elemento, le debemos de colocar una llave de seguridad.
Esta llave de seguridad es una pequeña llave de paso que permite el cierre directamente. Ahí está. Aquí tendríamos nuestra primera toma. Se me había olvidado aquí poner que es un codo. Ahí está. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Chicos, Y no es peligroso que esté el tanque ahí en el jardín. mande, no te escuché muy bien. Es peligroso que esté el tanque en el jardín. No, ¿por qué? Tienen niños. Pero normalmente tú le puedes poner aquí, si el problema fuera que tuvieras algún tipo de miedo por respecto a, como tú dices, niños o algunos otros, personas, aquí es el símbolo del regulador y por supuesto que después del regulador una llave. Esa llave es una llave general para poder cerrar todo el paso de gas. Si tienes ese nervio, Sasha, lo que se podría hacer es, le podrías hacer aquí un pequeño murete o una pequeña, ¿se acuerdan que vimos en las páginas, en las diapositivas anteriores una reja? Le podrías poner aquí una reja. Una reja de metal, podría ser una buena opción para que tuviera un buen espacio y tanto pudiera entrar. Un espacio suficiente para que una persona entrara. Una pequeña reja de este tamaño podría ser funcional y evitar esos problemas. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta, chicos. La tubería siempre va visible, ¿verdad? Lo recomendable es que esto sí pase, que sea visible. Esa es la recomendación. ¿Sale? No significa que sea obligatoriamente así. Bueno, si ya tenemos tanto nuestra salida, regulador, llave de paso, llegamos al calentador. No sé, estoy pensando en que mi secadora, y no tengo mucho espacio para colocar mi secadora. No la quiero colocar en la cocina, aunque en muchas casas norteamericanas lo hacen de esta manera. Voy a colocarlo acá, pensando en que ese se pudiera dar vuelta y que mirara para allá. Voy a colocar la secadora en este punto. Voy a colocar mi secadora acá para que no pueda estorbar. Ahí está. Ahí está. Entonces, voy a sacar la otra línea de gas. Si se dan cuenta, como vamos a tener aquí lo que va a ser la, la secadora, pues el tubo por donde va a poder que tener que pasar, o lo voy a tener que dar vuelta por el marco de esta parte constructiva o por el piso, lo vamos a mandar por el piso. Se puede, ese espacio lo podríamos encofrar dentro de la misma banqueta para que no sea visible y no genere tantos problemas. Sí se podría hacer eso. Se podría encofrar dentro de una banqueta para que solo saliera la toma de gas acá. Eso podría ser una opción. Entonces, ¿qué significaría? Que de donde veníamos de acá, nosotros tendríamos aquí otra T, pero esta T debes de ir hacia la parte frontal, iría hacia abajo para que se pueda ir el tubo por esta punta. Iría hacia abajo. Ahí está, el codo iría, la T iría hacia abajo y después con un juego de T's
o con un juego de codos para ser exactos, llegaría hasta acá. Nuevamente acá tendríamos nuestra salida de gas. Aquí tendríamos un par de juegos de codos para poder ¿Por qué se requirió este juego de codos? Porque venía en el piso y lo volvimos a subir a nivel superior. Después de que lo tenemos a nivel superior, ¿qué va a venir siempre? Su llave de seguridad. Esta llave de paso permite que si yo tengo que mover mi secadora o desconectarla, automáticamente ahí yo la pueda hacer directamente. Ahí está. Sin olvidar, chicos, que como esta es una tubería de gas, ¿cómo lo tengo que ir colocando? A cada cierta distancia. Es una línea punteada y yo le voy a colocar la denotación con una pequeña letra G. Que va a denotar que esta instalación es de gas. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Chicos. ¿Alguna duda o pregunta? No, y por mi Mm, parte No. ninguna. Ok. Entonces, salgo de donde venía la tubería y lo traigo otra vez en línea recta hasta llegar a donde? A mi estufa. Eh, Aquí toda la tubería la traje a la misma altura. Lo traje a una altura de 1,20 m. Lo puedo traer yo creo que la altura podríamos ocupar una altura de 90 centímetros, toda la altura fue a 90 centímetros y ya de ahí nada más fuimos subiendo con un coflex hacia el calentador y ya con un coflex hacia la estufa. Aquí salimos de acá y ya con un elemento más flexible se está conectando. No olviden, chicos, si la tubería tiene más de 6 metros, se debe colocar si fue un puntito, si fue soldada, si fue cobre, es puntito soldada, o una brida si es algún otro elemento. Su llave de paso para poderse conectar. Y en este caso, conexión para Coflex. Le voy a colocar de una vez su salida para el Coflex. Ahí está. Es un pequeño triángulo inverso. Ahí está, listo. La distancia que tengo del eje 2 al eje 4, nada, al eje pues 3,5, no, son apenas 3 metros o menos de 3 metros, entonces no representa mayor problema. Vamos a dejarle únicamente sus espacios para sus letras. No olviden, eso es para denotar precisamente que la instalación es de gas. Ahí está. Y ya tendríamos nuestro diseño de nuestra instalación. No sé si acá tengan alguna duda, pregunta o situación. Bueno, si no hay hasta acá, pues alguna otra pregunta o duda, voy a marcar cómo iría el corte. Esto más que todo es para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Traigo la tubería más o menos a una altura de 80 o 90 centímetros. Llegamos hasta un punto en la tubería. Ahí está. Después aquí nosotros colocamos una T para poder bajar. Colocamos una T para poder bajar y hacer el cambio de dirección.
y que se vaya ya la tubería por lo que sería la banqueta hacia la secadora. Ahí está. Acá también ponemos nosotros otra T. Esta otra T nos permite sacar una pequeña tubería, colocarle sus válvulas y demás, y ya de ahí con un coflex, es decir, con una tubería flexible, conectarla directamente a lo que sería nuestro calentador. Voy a colocar aquí el calentador de esta manera. Ahí está. Y igual seguiría yo a la misma, con la misma línea. Hacia la estufa. Si se dan cuenta, prácticamente todos siguen una misma línea. Hay que sacar ahora nuestras distancias. Para esto voy a tener en cuenta, yo aquí recomiendo hacer dos análisis, o del principio al final, o del final al principio. Prefiero y recomiendo hacerlo del final al principio, es decir, de los elementos más lejanos hacia el cercano. Vamos a ir sacando todas las distancias. ¿Sale, chicos? Vamos a ir sacando todas las distancias. ¿De acuerdo qué? A su plano. De acá hacia acá, pues teniendo en cuenta que la cocina es 2.35, pues serían como 2 metros más 1 metro más. Estaríamos hablando más o menos, esta es una idea. De este punto a este punto tenemos como 3 metros. ¿Sí están de acuerdo, chicos? Que desde este punto a este punto más o menos hay como 3 metros. Sí, Inge. ¿Sí? Ok. El primer tubo, que va a ser el de la estufa, va a tener 3 metros. Lo voy a ir haciendo en forma de diagrama para que se entienda. Tengo mi estufa y de acá hasta donde se conecta, 3 metros. De acá a donde se conecta, yo ya debo de pensar y colocar y sumarle lo que voy a tener del boiler o calentador. Aquí tengo yo la estufa. Y después otra tubería más hacia donde va a estar la secadora. De donde está el calentador a donde está el otro elemento, si mucho hay como medio metro, no hay mucha distancia, medio metro, y aquí está la toma que va hacia la secadora. ¿Qué longitud habría hacia la secadora? Chicos, ¿qué longitud habría de donde está este punto hasta acá la secadora? Alguien que me diga qué longitud habría de acá hasta acá. ¿Qué longitud habría, jóvenes, desde este punto hasta acá? Como a 250. 250. Pero recuerden que el tubo, salió el tubo, bajó hacia el piso 80 centímetros, se fueron los 250 y volvió a subir 80 centímetros. Recuerden que el tubo pasó por abajo en la parte de la banqueta para que no quedara visible o para que no estorbara más que todo. Entonces, como el tubo va a ser, estaba el tubo en 80, bajó 80, 2 metros y medio y subió 80, entonces, ¿qué longitud va a tener el tubo? Este tubo de acá hasta acá, los 250 más 0.8 de bajada más 0.8 de subida, tendría una longitud de 4.1 metros. No sé si se entiende, chicos, por qué tiene 4.1 metros. El tubo desde este punto hasta acá, ¿por qué tiene 4.1? ¿Sí se entiende, chicos? Para los que no lo tengan muy claro, lo que está haciendo el tubo, ¿qué es esto? El tubo venía a esta altura, bajó 80, se fueron los 250 y volvió a subir 80. El tubo está haciendo este transporte. Salió de donde está de donde está el tanque estacionario, salió de donde está el tanque estacionario, después llegó a una T, bajó, dio la vuelta y regresó por juegos de codos y longitudes hasta donde está la secadora. Aquí pusimos otra T y sacamos una pequeña tubería directamente hacia lo que va a ser nuestro calentador.
a lo que va a ser el calentador. Y después hacia lo que va a ser la estufa. Ya habíamos dicho primero que este primer tubo tenía 3 metros, este de acá para acá. Si mucho, de acá hasta acá teníamos medio metro y de acá hasta acá teníamos más o menos 4.1 metros. ¿Sí hasta ahí, jóvenes, alguna duda, alguna pregunta? No, Inge, por mi parte todo bien. ¿No? Inge, Mande. en caso de que el cliente no quiera por el momento la secadora, ¿cómo se le haría para no tener esa tubería en uso? No le pongas el tubo. Pero ahí queda la conexión. No pongas el tubo y nada más, si quieres, ponles, le puedes dejar así. Recuerda que esta tubería va a ser visible. Entonces, cuando tú quieras, ya nada más le pones aquí, le cortan, un fontanero le corta acá, coloca lo que sería la T y ya puede sacar el tubo que íbamos a hacer. Puede hacer esto después un fontanero. ¿Sale? Ah, ya, sí. Pero ¿por qué les digo? Lo que sí ya debe de estar preparado para la secadora, sí, lo que sí ya debe de estar calculado para esta secadora, ¿qué cosa es? El tanque estacionario. El tanque ya debe de estar pensado para la secadora y los tubos principales, aunque no tenga secadora, para que así ya tú sepas como diseñador que ya solo puedes sacar de cualquier lugar y mandar gas para tu secadora. No sé si se entendió, chicos. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Preguntas? Bueno, ya solo faltaría un tramo más. El último tramo sería el que está desde este punto hasta donde está nuestro tanque estacionario. Más o menos es todo el espacio del patio, serían como otros 3 metros. De este punto hasta acá, como 3 metros. Van a decir, pero si no va a quedar pegado al... Sí, pero jóvenes, más o menos metros no va a afectar en gran dimensión lo que vamos a tener. Entonces, nuestro último tramo hacia nuestro tanque estacionario. Hacia el tanque estacionario serían 3 metros. Bueno, chicos, no sé si hasta acá tengan dudas o preguntas. Vamos con los diámetros. Para los diámetros necesitamos saber tramo, longitud, necesitamos saber tramo, longitud y carga. Le pueden poner nombre como ustedes quieran. Yo le voy a poner a este el tramo A este le voy a poner el tramo B, a este el tramo C y a este el tramo D. No importa el nombre, ¿sale? Yo nada más es para poderlo identificar, ¿sale? Tramo A, tramo B, tramo C y tramo D. Únicamente es para identificarlos. La primero que tengo que sacar es su longitud. Esto ya lo hicimos. ¿Qué longitud tenía? 3 metros. La siguiente tenía una longitud de 0.5. El siguiente tramo tiene una longitud de 4.1 y el último tramo tiene una longitud de 3 metros. Ahí está. Esta primera longitud fue una longitud ¿en qué unidades, jóvenes? ¿En qué unidades estuvieron todas estas? En metros. Bueno, según la normativa establecida, para poderlo calcularlo, tenemos que volver la longitud en pies. Vamos a convertir esta longitud a una longitud en pies. Un metro es igual a 3.28 pies. Lo voy a colocar acá. Un metro es igual a 3.28 pies. Pero se recomienda que la multiplicación no solo sea por 1.28, sino que también se aborde el 10% de pérdida. Es decir, para que yo calcule la longitud en pies, para que yo tenga la longitud en pies, se recomienda que a la longitud en metros, a lo que ya tengo en metros, lo multiplique por
3.28 para volver los pies y multiplicarlos por 1.1 para agregarle un 10% por todas las pérdidas de presión que generan los codos, las T's y las llaves. Y un 10% más de presión por las pérdidas que generan los codos, las T's, las llaves, reducciones y cualquier otro elemento que se requiera. Entonces, ¿cómo quedarían, chicos, nuestras distancias? ¿Me pueden apoyar, jóvenes, con las operaciones? 3 por 3.28 y por 1.1. 3 metros por 3.28 y por 1.1. ¿Y cuánto les da? $10.824. 10.824. Excelente. Vamos con la siguiente. 0.5 por 3.28 y por 1.1. 1.804. 1.804. Para 4.1, ¿cuánto les daría el valor? Por favor. ¿Cuánto les dio para 4.1? 14.792. Gracias, Paulina. Y por último, 10.824. Creo que esta columna no genera mayor dudas, ¿verdad? Chicos, ¿esa columna les generó dudas? No, dije todo bien. Ok. Vamos con nuestra siguiente columna, que es la carga en BTUs. Carga en BTUs. Sabemos que la estufa consume 65, sabemos que el calentador consume 30 y la secadora 35,000. Entonces, vamos a empezar de la parte final hacia la parte central. Este primer tramo, el tramo A, ese tramo A, les pregunto a ustedes, ¿cuántos miles de BTUs tiene que llevar? ¿Cuántos miles de BTUs tiene que llevar? Este tramo, ¿cuántos BTUs debe de llevar? ¿Cuánto consume una estufa? Chicos. A ver, Monse, 65,000, no. mande. Ay, perdón. Ricardo, dime. 65,000, no. 65,000, gracias. Entonces, sí, como lo dijo Ricardo, de este punto a este punto, ¿cuánto de gas tenemos que mandar? 65. Perfecto. Monse, ¿cuánto gas tiene que llevar este tramo B? Este tramo B, ¿cuánto gas debería de llevar? Este tramo de acá para acá, ¿cuánto gas debería de llevar? La verdad no sé, Inge. Una idea. Se los voy a poner más sencillo. Recuerda que en este tramo de medio metro, tiene que ir el gas para el boiler y tiene que ir el gas para la estufa. Entonces, ¿cuánto de gas debería de pasar por acá? ¿95? Excelente, 95, sí. En el tramo B, recuerden que el tramo B viene de donde está la T hacia la otra T, pero en este pedazo de tubo tiene que ir el gas del calentador
o del boiler. Y también tiene que seguir llegando los 65 de la estufa. Entonces, ¿cuánto tenemos que llevar? 95. Perfecto. Paulina, en el tramo C, en este tramo C, ¿cuánto hay que llevar de gas? En este tramo C, ¿cuánto hay que llevar de gas? También tiene que contarse lo demás, ¿no? En este tramo C, no, porque solo es un tubo que va directamente a la secadora. Es como lo de la estufa. Como es un tubo directamente a la estufa, solo fue 65. Esto, como es un tubo directamente a la secadora, ¿cuánto sería nada más? 35. Gracias. Creo que ya van entendiendo. Mande. O sea que lo demás ya no se suma. Sí se va a sumar, pero en el siguiente tramo. En este tramo E, en este tramo D, ahora sí, en este tramo D que tenemos acá, tenemos que llevar el gas para la secadora, tenemos que llevar el gas para el boiler y tenemos que llevar el gas ¿para dónde? Para la estufa. Tiene gas para 1, para 2 y para 3. Entonces, en el tramo D, ¿cuánto tendríamos que llevar? En el tramo D, chicos, ¿cuánto habría que llevar? 130. 130, excelente. Para los que tengan dudas, lo vamos a ver aquí en este medio isométrico que hice. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Para los que aún tienen dudas. En el tramo de acá para acá, en este primer tramo, lo voy a poner, en este tramo, únicamente, ¿qué tiene que ir, jóvenes? El gas de la estufa, 65. Después, en este siguiente tramo, debe de ir no solo el gas de la estufa, también tienen que ir los 30 del calentador, por eso es que va 95. Después, en el siguiente tramo, en este tramo que está, en el que baja, en ese tramo que hace esto, pues solo es un tramo que va directo de la línea general, es un tramo que va de la línea general hacia la secadora, entonces este tramo únicamente ¿cuánto va a llevar? 35. Y por último, en este último tramo, ¿qué tenemos que llevar? Tenemos que llevar el gas D1, D2 y de los 3 elementos, es decir, 130,000 BTUs. ¿Sí está claro, chicos? ¿Cómo los tramos tienen diferentes cargas? No sé si tengan alguna duda. Bueno, si ya tenemos todos los tramos, ahora vamos a ocupar esta tabla. Voy a... Bueno, ya tenemos todas las longitudes, ya tenemos todas las cargas y ahora esta tabla la van a encontrar ustedes en el archivo que dice Rego Gas. En el archivo que dice Rego Gas. Lo voy a colocar por acá. Rego Gas. Es un archivo donde viene toda la normativa existente sobre la instalación de gas. Viene en la página 22 y todos los tramos, esto va a funcionar para los tramos A, B, C y D. Para todos los tramos
que sean del tanque estacionario hacia los elementos que consuman gas, para todos los tramos, escuchen bien, para todos los tramos que vayan del tanque estacionario hacia la estufa, calentadores, calefactores, cualquier tramo que vaya del tanque estacionario a donde se ocupa, se va a ocupar esta tabla número 3. Se le conoce como tabla doble integral o etapa doble integrada. Es la que se va a ocupar para el dimensionamiento de toda la tubería en, como lo dice, en cobre. ¿Cómo se ocupa esta tablita? Es muy sencillo. Vamos a checar longitud versus la cantidad de BTUs. Longitud versus la cantidad de BTUs. Nos vamos a parar primero en longitud. La primera longitud que requerimos es 10.824. ¿En qué columna nos vamos a colocar? Nos podemos colocar en 10 porque es más menos 10. Estos valores ustedes lo pueden mover más menos 1 o 2. Así, ustedes este 10 puede ser con 11 o con 12, más menos, pero si no, la recomendación es, si tienen valor mayor a 10, ocupamos 20, si la longitud es mayor a 20, ocupamos 30, si la longitud es mayor a 40, ocupamos 50. En este caso, como 10 nos dio 10.82, vamos a ocupar donde dice 20, donde dicen 20 pies. Estas longitudes están dadas en pies y vamos a revisar qué tubo soporta 65 BTUs, qué tubo aguanta 65,000 BTUs y qué tubo aguanta 65,000 BTUs, este que tiene 76, y qué tubo sería media pulgada. Entonces, el diámetro para esta tubería sería de media pulgada. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Bueno, su silencio me reconforta. Entonces, para el siguiente dato dice, tubería a 1.804 pies. La tubería para cualquier tubo de menos de 10 pies, tubo de menos de 10 pies, va a ser esta columna. ¿Y cuántos BTUs me dice? Me dice 95,000 BTUs. ¿Qué tubo aguanta 95? Estos números que ustedes ven acá son los BTUs que soporta. Entonces, ¿qué tubo aguanta por lo menos 95,000 BTUs? Nuevamente se repite aquí el de 110 y también requeriríamos un tubo de media pulgada. Ahora para el siguiente tubo dice 14.79 pies. 14.79 pies. Para el de 14.79 yo me colocaría nuevamente aquí donde dice 20 pies. Me colocaría aquí donde dice 20 pies. Nuevamente 20 pies. ¿Y qué tubo aguanta 35? El tubo de 3 octavos de pulgada. El tubo de 3 octavos no lo soporta porque solo aguanta 34. Entonces, ¿qué tubo debo de tomar nuevamente? El que es de 76 BTUs, que sería el de media pulgada. Y por último, dice un tubo que soporte, que esté por lo menos de largo 10.82 pies, es decir, nos vamos a colocar nuevamente en esta columna, 10.82 pies, 10.82 pies, y que tenga 130,000 BTUs. Mayor a 130,000 BTUs sería este. Entonces, ¿qué tubo tomaríamos para el último tramo? 5 octavos de pulgada. Y tendríamos entonces, ahora sí, como nos dijo Ángel y nos estuvo repitiendo todo el rato, ya tendríamos todas las tuberías. Media pulgada para el primero, segundo y tercero, y únicamente 5 octavos para el último.
Entonces ya podríamos nosotros colocar nuestras tuberías. Voy a ir colocando los diámetros. Diámetro 5/8 de pulgada. Todo este tubo que estamos viendo acá, el tubo de acá hasta acá sería de 5/8 de pulgada. Antes de llegar a la T, aquí pondríamos nosotros una reducción. Aquí pondríamos nosotros una reducción para bajar de 5/8 a qué tubería, a media pulgada. Recordando que la tubería hacia este lado sería de diámetro de media pulgada, que la tubería de acá hasta acá, toda esta sería de diámetro de media pulgada, inclusive hasta llegar a la estufa, toda la tubería sería con un diámetro de media pulgada. Llaves, codos y cualquier otro elemento serían de media pulgada, salvo las conexiones que tuvimos al principio. Esta tubería de acá también sería un diámetro de media pulgada. Ahí está. Y ahora sí, chicos, ya estaría completo nuestra vista en planta de nuestra instalación de gas. Bueno, chicos, la representación en el plano quedaría así como ya quedó representada esta instalación de gas. Así quedaría. Recuerden, aquí no es puntito y doble puntito, sino es una letra G que indica que la instalación es de gas. Ahí está ya nuestra instalación, nuestra representación para nuestro tanque estacionario, calentador, estufa, ¿cómo se llama? Y secadora. Ahí tendríamos todos nuestros 3 elementos que nos pedían que calculáramos para esta casa habitación.